como esta, ¿no? Pues esa va a ser nuestra primera pregunta para el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues le vamos a preguntar primero por eso, por lo que decía Elsa. ¿El sistema de aviso, de alerta a la población existe? ¿Realmente somos capaces de trasladarle a la población un mensaje el viernes de que no debían salir a la carretera para evitar lo que acabó ocurriendo? Es que no fue el viernes. Es que fue antes incluso de la fiesta de Reyes. Desde el Ministerio sacamos varias notas, varias advertencias en este sentido, de acuerdo a las alertas que el organismo de meteorología nos iba trasladando, que ya advertían de la gravedad del momento. Otra cuestión es que nos demos cuenta de las dimensiones de los avisos cuando nos enfrentamos a la propia realidad. El mismo día de Reyes ya había alertas de circulación y se retiraron los camiones de la circulación y se retiraron para evitar justamente estos bloqueos. El jueves ya empezó a nevar, pero la situación era tolerable y el viernes efectivamente ya desencadenó una nevada importante que yo diría que se anticipó como 2 horas a lo que se estaba advirtiendo y se tenía previsto. Yo recuerdo el viernes cuando dimos instrucciones de cortar la M40, aún nos llegaban protestas de usuarios de por qué impedíamos la movilidad y el acceso al trabajo. En definitiva, avisos había, alertas había. El hecho de embolsar a los camiones, que no he escuchado que se habían bloqueado, no, se embolsaron intencionadamente para evitar justamente que quedaran atrapados y las congestiones en carreteras. Esto fue preventivo y se hizo varios días antes de que llegaran las nevadas tan fuertes. Y las restricciones de movilidad se hicieron también gradualmente en función del avance de la nevada, ¿no? En el caso de los transportes públicos, porque los privados ya alertamos y advertimos de que no eran recomendables y más tarde incluso pues esto ya era absolutamente imposible. De hecho, una nevada de estas características que afecta a todo el territorio nacional, si en conjunto afectó a 1.000 y pico, 1.500 vehículos atrapados en toda España, pues entiendo que no es proporcional a otras situaciones mucho más localizadas que generaron muchos más problemas e inconvenientes. Ministro, me está diciendo entonces que usted cree que en general las cosas se hicieron bien y que las actuaciones, los problemas que se produjeron en diferentes carreteras en el entorno, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, era lo esperable, que eso no se podía haber mejorado. No, todo se puede mejorar. Yo no he dicho que no se pueda mejorar, todo es mejorable y sobre todo es mejorable con más experiencia y con más recursos. Evidentemente de esta situación aprenderemos más y movilizaremos más recursos, como pasa con cualquier crisis. Lo importante es tener esta conclusión de que hace falta recursos públicos y de que hace falta que las administraciones, todas en conjunto, se doten adecuadamente para hacer frente a estas situaciones y también todos tenemos que tener conciencia de que cuando se lanza una alerta o un aviso, pues hay que incrementar la prudencia. Aprender, por supuesto, mejorar mucho más. Pero también es cierto que ya ha habido otras experiencias anteriores que también indicaron algún nivel de fracaso y que permitieron que otros dispositivos, como el último, pues haya mejorado. ¿Que es todavía insuficiente? ¿Que cabe mejorar? Eso es evidente. Y sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones como estas. Ahora, riesgo cero frente a una eventualidad de esta naturaleza que no se produce en décadas, evidentemente también es complicado no conseguirlo. Pero si hacemos un balance de incidentes y sobre todo en comparación con otros episodios, por ejemplo, las propias danas que hemos tenido en estos últimos meses, las incidencias han sido incluso menores que esos temporales mucho más localizados. Pero que todo es mejorable, por supuesto. Yo creo que en estas circunstancias hay que ser humilde, pero tampoco hay que tratar de lanzar el mensaje de que toda actuación es negativa, ¿no? Ministro, quería preguntarle por la situación del aeropuerto de Barajas. ¿Están ya todas las pistas operativas o sabe más o menos qué porcentaje de vuelos previstos saldrá hoy? Bueno, hay ahora mismo 2 pistas liberadas en la T4 y en satélite. De momento es por donde se puede operar. Y a las 7 de la mañana ya hemos tenido como varias llegadas, varias salidas, 14
salidas, 6 llegadas, y a lo largo de la jornada pues irán reponiendo estas operaciones. La colaboración junto con el personal de AENA y en este caso la intervención del Ejército ha sido fundamental para poder limpiar unas pistas que he insistido varias veces, no es el caso de las carreteras. En los aeropuertos no se permite ninguna presencia de nieve en los laterales. Hay que eliminar por completo toda la nieve, también de los almacenamientos donde están las aeronaves. En definitiva es más complicado, pero a las 7 de la mañana ya se estaban produciendo llegadas y salidas en Barajas en la T4. Y respecto a Renfe, ¿cuál es la previsión para el AVE y también para cercanías? Bueno, pues tal y como anuncié ayer, desde el mediodía empezaron a salir ya trenes de alta velocidad, también empezaron en la tarde a operar cercanías y en estos momentos la mayor parte de los servicios en larga distancia, incluso con origen, destino y conexión por Madrid, ya están funcionando. Y las cercanías, pues las que ayer informé, pues también están funcionando, la C5, la C8, el corredor de Henares, entre el Escorial, Guadalajara. Esto está en marcha y a lo largo del día pondremos en marcha la C10. Ministro, el Partido Popular acusa a su gobierno de inacción. Dice que el presidente Sánchez ha estado con la mantita en el sofá viendo cómo España se paralizaba por el temporal. Ayer salió, de hecho, casado con una pala a despejar la nieve. Cuéntenos, ¿hasta qué punto es el gobierno responsable de este caos o qué le parecen las acusaciones del Partido Popular? Bueno, el gobierno no ha traído el temporal Filomena, eso sí que es evidente. Cada administración trabaja de acuerdo a su competencia. Aquí concurren 3 niveles competenciales, al menos, el municipal, el autonómico y el nacional. Cada uno tiene que desarrollar su competencia y en plena coordinación, de la cual yo creo que sí que ha funcionado perfectamente esta coordinación. Y en el caso del Gobierno de la Nación, pues algunos ministerios hemos llevado, lógicamente, pues mayor actividad en función también de la gestión que nos corresponde, pero ha estado supervisada plenamente por el presidente del Gobierno en todo momento que ha estado en Moncloa permanentemente supervisando y visando incluso todas las decisiones que íbamos tomando los ministerios correspondientes. El señor Casado puede coger una pala, otros fueron a hacer muñecos de nieve, se tiraron bolas de nieve, cada uno disfrutó de la nieve como quiso, pero evidentemente otros estábamos trabajando tratando que fuera más efectivo y menos actos, en fin, de cara a la galería que tienen poca contribución, porque de hecho, pues no todo el mundo tiene una pala en su casa, en su domicilio, en su piso, para bajar a hacer ese servicio que en todo caso corresponde fundamentalmente a los servicios públicos esa actuación. Ministro, déjame hacerle una última pregunta. ¿Van a declarar la Comunidad de Madrid zona catastrófica? Bueno, ya no existe esta figura, aunque en el concepto viene a ser el mismo, ahora tiene otra denominación y esto pues está claramente normativizado y en este sentido, antes de plantearse una declaración de este tipo, que persigue efectivamente ese fin, lo primero que se tiene que evaluar son los daños. Así es que una vez amaine el temporal y podamos hacer una evaluación de los daños, será el momento, lógicamente, el momento correspondiente para plantearse una cuestión de este tipo, una vez conozcamos los impactos y los daños. A priori, la sensación que tiene, ¿nos puede dar alguna idea de si realmente será posible esa declaración de zona catastrófica o como se le llame ahora? No, porque hay que hacer la evaluación de los daños y usted sabe que eso, como incluso ocurre con los seguros privados, todo exige una peritación, hay que ver las causas, hay que ver los daños, el alcance de los mismos y es cuando se procede a esta cuestión, por lo que hay que ver efectivamente qué comporta una declaración de lo que se llamaba antes zona catastrófica, ahora se llaman zonas afectadas por emergencias, pero en fin, pero lógicamente procede previamente una evaluación de daños para poder hacer esa declaración. Déjeme ponerle lo que acaba de decir la presidenta de la Comunidad de Madrid al respecto. No lo tenemos, finalmente no lo tenemos. Pues nada, gracias. Ministro, zona especialmente afectada, eso que se llama ahora zona catastrófica. Un placer haber estado con nosotros en la hora de la 1. Gracias. Muchas gracias.